desarrollo de la historia humana, muy pocas tradiciones, o quizás ninguna otra, ha mantenido un desarrollo constante a lo largo de tanto tiempo. La narrativa de la medicina china comienza hace más de 5.000 años. Si retrocedemos en la historia, nos lleva hasta los famosos huesos oraculares. ¿De qué se trata? Se trata de caparazones de tortuga que han sido encontrados en diversas zonas arqueológicas en China y que datan de más de 5.000 años. Y en estos huesos están inscritas caracteres que nos muestran distintos aspectos del desarrollo de la cultura china en esos tiempos. Uno de ellos es el desarrollo más primitivo del uso de la medicina china, tanto en sus aspectos farmacológicos, el uso de hierbas o de otros componentes, como en la acupuntura más primitiva e incluso en el uso de el reconocimiento de la oreja. Y desde lo más profundo de la historia, 5.000 años atrás, hasta los modernos quirófanos de los hospitales actuales en China, la evolución ha sido constante. Han habido, obviamente, investigaciones, tratados y documentos que se han ido perfeccionando a lo largo de los 5.000 años y que sigue en evolución hasta el día de hoy, en donde se estudia y se practica la medicina china y en particular la auriculoterapia. Probablemente el primer texto que recopila en forma sistemática y consistente todos los conocimientos de la medicina china alcanzados hasta esa época es el famoso canon de la medicina china del emperador amarillo. Incluso en este tratado ya se menciona el diagnóstico a través de la oreja, algunos tratamientos, ya sea por sangrado en algunas zonas de la oreja, y también se menciona la relación entre la oreja y los órganos internos a través de los meridianos. Más o menos entre 500 y 200 años antes de Cristo, antes de nuestra era, también en Grecia, en la Grecia de Hipócrates, se exploraban tratamientos médicos a través del uso de la oreja. Hipócrates describe cómo usaba sangrías en la oreja para tratar impotencia masculina. En la dinastía Han, mientras tanto, en China, médicos como Huatou, que vivió entre el 140 y el 208 de nuestra era, revolucionaron la cirugía con el uso de fármacos para adormecer a las personas, quizás las primeras formas de anestesia. También a Watteau se le atribuye los primeros ejercicios de Qigong, el Wu Qin Chi,
o los ejercicios de los 5 animales, que posteriormente ha sido de influencia fundamental en el desarrollo del Qigong y del Tai Chi moderno. Watteau en su práctica también utilizaba la oreja como uno de sus elementos para tanto diagnóstico como tratamiento. Wang Chu, otro médico muy relevante del año 200, expandía conocimientos a través del diagnóstico por el pulso y incluyendo algunas observaciones sobre el diagnóstico a partir de la oreja. Es decir, desde muy antiguo, no solo en China, sino en Grecia, en Egipto, se había visto la importancia de la oreja en la práctica tanto del diagnóstico como de el uso para tratar algunas enfermedades. Más adelante el gran médico chino Sun Simiao, que coincidió con la dinastía Tang entre el 581 y el 682 de nuestra era. Se lo considera probablemente el fundador de la ginecología y la pediatría en la medicina china. Y entre sus tratados describe varios aspectos de la oreja. Quizá uno de los más interesantes es el punto Erzong, el centro de la oreja, que él utilizaba como un punto de tonificación del meridiano del pericardio. Y también trataba a través de la punción y estimulación del hélix de la oreja para síntomas de ictericia. Así el desarrollo de la medicina china fue bastante consistente y junto con el desarrollo integral de la medicina china, el desarrollo de la observación de la oreja como tratamiento y como diagnóstico. Este desarrollo comenzó lentamente a fluir hacia Occidente. Primero a través de las rutas de la seda, llegando al Mediano Oriente y su uso en Persia, en sectores de Turquía, pero quizás lo más significativo es la llegada de los jesuitas en el siglo XVI. Los primeros jesuitas, Michel Ruggieri y Matteo Ricci, en 1580, llegaron y se establecieron en China y se dieron a la tarea de traducir textos chinos para comprenderlos y obviamente para usarlos en su trabajo de evangelización. Pero en ese proceso de traducción, muchos textos chinos empezaron a llegar a Occidente y empezaron a ser conocidos en Europa. Para bien o para mal, ya que hasta el día de hoy muchos de los problemas de traducción que tenemos de términos de la medicina china se los debemos a
estas primeras traducciones de los sacerdotes jesuitas, que obviamente tenían un cierto sesgo religioso. El desarrollo, por su parte, en China fue relativamente constante hasta un momento cúlmine que se da al final de la dinastía Qing. Ya al final de la dinastía Qing, a comienzos de 1900, la tradición de la China se había ido lentamente desplazando por los conocimientos occidentales. Pero probablemente con el término de la dinastía Qing en 1912 y la formación de la República China por parte de Sun Yat-sen, un médico formado en Occidente, marca un punto de inflexión, ya que justamente Sun Yat-sen decidió prohibir la medicina china por considerarla feudal y supersticiosa. Fue con el inicio de la República Popular China en 1949 que comenzó la recuperación de la medicina china. Tanto la República China como la República Popular de Mao encontraron una China empobrecida y devastada por los saqueos occidentales y los tratados desiguales, lo que hacía muy difícil tratar a una población numerosa con medicamentos occidentales. Por lo tanto, quizás llevado por la necesidad más que por el convencimiento, se restauró la medicina china y se formó la Academia de Medicinas Tradicionales de Beijing, que dio un impulso fundamental a restituir la medicina china y llevarla a un impulso de investigación científica y de integración con nuevos métodos diagnósticos y terapéuticos. Mientras tanto, en Occidente pasa justo lo contrario. Mientras en China, al final de la dinastía Qing, las tradiciones fueron desplazadas por los conocimientos occidentales, ya desde los relatos de Marco Polo que encantaron a los occidentales con los fantásticos palacios y opulencia china que relataba Marco Polo, el desarrollo de la investigación sobre la medicina china fue sostenido en Europa. Uno de los principales impulsores fue este personaje, George Souille de Morán, que fue un diplomático francés en China y que conoció la medicina china, aprendió el chino y desarrolló
traducciones de algunos textos al francés. De hecho, en esos textos es donde recibimos algunas de las ideas de la medicina china traducidas como esta persona la entendió. Él no era médico y tradujo conceptos como chi por energía, tradujo los yin luo por meridianos, y hasta el día de hoy nos quedamos con esas ideas, que no son ideas tan precisas como traducciones, pero es lo que tenemos. Desarrollos posteriores fueron muy importantes. En particular, una persona a comienzos de, ya a mediados de 1900, que fue Paul Noguier, otro médico francés que descubrió casi por casualidad, por lo que él relata, la recuperación de un paciente con ciática al que le habrían aplicado una cauterización en un punto de la oreja. A partir de la curiosidad que le llamó sobre esta situación, comenzó a experimentar con la oreja y empezó a desarrollar una especie de mapa de puntos en la oreja que poco a poco fueron pareciéndole como un feto invertido, decía. Y esa es una de las primeras representaciones occidentales que tenemos de la auriculoterapia. En esa época, justamente China estaba totalmente cerrada a Occidente. Y desde 1940 hasta 1970 prácticamente no se sabía nada de China. Recién con la visita de Richard Nixon en el año 72 y la cobertura que le dio el New York Times a la cirugía que recibió James Reston, uno de los periodistas que estaba en la comitiva de Nixon, en donde se le aplicó acupuntura para aliviar el dolor pre y postoperatorio. Esta publicación en el New York Times causó todo un revuelo en Estados Unidos y generó una especie de renacimiento del interés por la medicina china en todo Occidente. Incluso llegamos hasta 1979 en que la Organización Mundial de la Salud reconoce la medicina china y luego de estudiar numerosas investigaciones científicas termina acreditando la medicina china y en particular la acupuntura para el tratamiento de una serie de enfermedades. Y con esto se consolida el uso de la medicina china y en particular también de la auriculoterapia en el mundo occidental. Pero esto más que una sabiduría ancestral que quedó en el pasado, es una práctica en constante evolución y sigue evolucionando hasta el día de hoy. Cada vez con más estudios tanto en Europa
América como en China. Y hoy día entonces podemos aprovechar todos estos conocimientos para aprender estas técnicas y utilizarlas para ayudar a las personas que sufren.